Hace frío en la ciudad, y las luces de los rascacielos iluminan un mundo lleno de movimiento y ambición. Entre todas esas luces, hay una mansión que parece brillar más que las demás, no solo por su tamaño, sino por lo que representa: riqueza, poder y éxito. Allí vive Lucía, una mujer de 35 años, dueña de una fortuna considerable, una empresaria respetada, pero también temida. Su vida es envidiable para muchos, y sin embargo, detrás de esa fachada de lujo, hay un corazón endurecido, incapaz de sentir compasión o empatía por quienes la rodean. Lucía dirige su compañía con mano firme y exigente. Sus empleados la respetan, sí, pero el respeto que sienten no nace de la admiración, sino del miedo. Ella no duda en reprender a quien comete un error, y sus palabras pueden ser más cortantes que un cuchillo. En su barrio, las personas conocen su nombre y su fortuna, pero también saben de su desprecio hacia los más necesitados. Lucía camina por las calles y observa a los vecinos con una mirada fría, como si fueran meros obstáculos en su camino hacia el éxito. Para ella, la riqueza lo es todo, y los sentimientos de los demás no tienen cabida en su mundo. Un lunes por la mañana, en la oficina principal de su empresa, se produce un acontecimiento que marcará el inicio de un cambio inevitable. Lucía entra a la sala de finanzas, y su mirada se posa sobre Carlos, su gerente de finanzas, un hombre meticuloso y trabajador que siempre ha dado lo mejor de sí. Ese día, sin embargo, una pequeña discrepancia en los números despierta la ira de Lucía. Sin pensarlo, comienza a reprenderlo con dureza, elevando la voz, criticando cada detalle y haciendo que Carlos se sienta humillado frente a sus compañeros. Carlos permanece en silencio, intentando explicarse, pero Lucía no escucha. Sus palabras son un torrente de desprecio y juicio. Finalmente, después de minutos que parecen horas, Carlos se levanta, toma sus cosas y, con una mezcla de frustración y tristeza, anuncia que deja la empresa. Sus compañeros observan en silencio, temerosos de intervenir, pero el aire está cargado de tensión y de un silencio pesado, como si la misma oficina contuviera la respiración. Los días pasan, y algo empieza a suceder que Lucía no esperaba. Los informes financieros muestran pérdidas inesperadas, clientes importantes comienzan a retirarse, y la empresa, que siempre fue un ejemplo de éxito, entra en dificultades. En pocas semanas, la compañía se encuentra en la llamada lista roja, un signo de alerta máxima que amenaza con su cierre. A pesar de esto, Lucía no hace una pausa para reflexionar, sigue inmersa en su rutina, convencida de que su dinero y su determinación pueden superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la vida, a veces, tiene formas drásticas de recordarnos nuestras limitaciones. Lucía comienza a sentir fuertes dolores de cabeza y mareos que no desaparecen. Finalmente, decide acudir al médico, aunque con cierta arrogancia, como si su salud fuera solo un trámite más. Después de varios exámenes, el diagnóstico llega con un tono serio que hiela la sangre: Lucía está en riesgo. Su temperamento y su estrés constante podrían provocar que una arteria cerebral se rompa, con consecuencias que podrían ser fatales. El doctor habla con firmeza, intentando hacerle entender la gravedad de la situación. Le advierte que si no cambia su actitud, si no aprende a controlar su ira y a tratar a los demás con respeto y compasión, su vida corre peligro. Lucía escucha, pero su mente rebota entre incredulidad y miedo. No está acostumbrada a sentir vulnerabilidad. Siempre ha sido la dueña de su destino, pero ahora se enfrenta a un enemigo que no se puede comprar ni controlar, ella misma. Al regresar a casa, Lucía se sienta en la sala, sola, con la mirada perdida. El lujo de su hogar parece ahora una prisión, un recordatorio de todo lo que tiene, pero también de lo que ha descuidado, su humanidad, su capacidad de amar y de ser amada. En ese momento, una voz suave la interrumpe. Es doña Carmen,
la ama de llaves, una mujer mayor que ha trabajado con Lucía durante años y que la ha visto crecer desde niña. Lucía, con un hilo de voz, le cuenta lo que el doctor le ha dicho, su miedo, su sensación de fragilidad. Doña Carmen la escucha en silencio, y luego, con una mezcla de firmeza y ternura, le habla. Le dice que todo lo que le está pasando no es casualidad, que su arrogancia y su desprecio por los demás han creado un vacío a su alrededor, y que la vida, de alguna manera, le está mostrando las consecuencias de sus acciones. Le explica que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la bondad, en la capacidad de generar bienestar a los demás. Que mientras no cambie su corazón, las dificultades seguirán apareciendo. Es la primera vez que alguien le habla con tanta honestidad y sin miedo a confrontarla. Lucía se siente incómoda, pero también intrigada. Por primera vez, alguien le muestra un espejo de su alma y le hace ver que puede elegir un camino diferente. Se queda pensando toda la noche, reflexionando sobre su vida, sus decisiones y la soledad que, aunque invisible, la acompaña en cada logro. Por primera vez, la idea de cambiar no le parece imposible, sino necesaria. Con el tiempo, Lucía toma una decisión que transformará su mundo. Decide usar su fortuna no solo para acumular más riqueza, sino para generar alegría y alivio en la vida de los demás. Empieza a planear algo que nadie podría imaginar. Durante la época de Navidad, se disfrazará de Santa Claus y, en secreto, repartirá regalos a sus empleados y a los vecinos del barrio, acompañados de notas de disculpa y mensajes de bondad. No busca reconocimiento, sino redimirse, cambiar la percepción que la gente tiene de ella y, sobre todo, descubrir la felicidad que proviene de dar sin esperar nada a cambio. Cada noche, Lucía se prepara, selecciona cuidadosamente los regalos y escribe las notas con un corazón lleno de intención. Camina por el vecindario, toca puertas, deja paquetes y se retira sin ser vista. Observa desde la distancia las expresiones de sorpresa y alegría, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón se siente ligero. La gratitud y la sonrisa de los demás le muestran un camino que nunca había explorado. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. La noticia comienza a difundirse lentamente. Los vecinos hablan entre ellos, los empleados comentan con emoción la sorpresa de recibir regalos anónimos. Nadie sabe al principio quién es el responsable. Pero poco a poco, el misterio se revela y el asombro se convierte en admiración y respeto. Lucía, la mujer que antes causaba miedo y desprecio, ahora despierta cariño y empatía en quienes la rodean. El mismo Carlos, el gerente de finanzas que había dejado la empresa, decide regresar, motivado por este cambio evidente en la directora. La compañía, renovada y con un ambiente positivo, comienza a prosperar nuevamente, mostrando que la bondad puede ser un motor más poderoso que la ambición desmedida. Y así, Lucía descubre una verdad que transforma su existencia. La verdadera grandeza no se mide por la cantidad de dinero que uno posee, sino por la capacidad de abrir el corazón, de entender a los demás y de actuar con generosidad. La vida le da una segunda oportunidad, y ella la abraza con valentía, consciente de que cada acción, cada gesto de compasión, puede cambiar no solo su destino, sino el de todos los que la rodean. La historia de Lucía nos recuerda algo fundamental: no importa cuánto tengamos, si nuestro corazón está cerrado, estaremos solos. Pero si elegimos la bondad, si aprendemos a escuchar, a comprender y a ayudar, descubrimos un tipo de riqueza que el dinero jamás podrá comprar. Y es en ese camino de humanidad, empatía y amor, donde reside la verdadera felicidad. El cambio en Lucía no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue fácil. Cada día representaba un reto, una oportunidad para poner a prueba su nueva forma de ver la vida. Al principio, sentía miedo de mostrarse vulnerable, de que la gente no aceptara su transformación, de que todo su esfuerzo fuera en vano. Pero poco a poco,
Los pequeños actos de bondad comenzaron a dar frutos, y ella empezó a entender que ayudar a los demás no solo beneficia a quien recibe, sino también a quien da. En la oficina, el ambiente se transformó. Los empleados que antes caminaban con miedo ahora se acercaban con confianza. Lucía se esforzaba por escuchar, por valorar el trabajo de cada uno, por reconocer errores sin humillar, por elogiar los logros con sinceridad. Incluso aquellos que habían sentido su desprecio durante años empezaron a notar un cambio genuino. La sonrisa de un colega, el agradecimiento de alguien que había recibido su ayuda, eran señales de que estaba en el camino correcto. Pero la transformación no se limitaba a su empresa. En el barrio, las personas comenzaron a verla de manera distinta. Ya no era la mujer fría y distante, sino alguien que se preocupaba por los demás, alguien capaz de brindar alegría en tiempos de dificultad. Lucía empezó a visitar casas humildes, conocer historias, escuchar necesidades y, dentro de sus posibilidades, ofrecer apoyo. No buscaba reconocimiento ni aplausos, su objetivo era comprender y acompañar, y cada gesto la llenaba de una satisfacción que ninguna compra podía otorgarle. Una de las experiencias que más marcó a Lucía fue la reacción de los niños cuando descubrieron los regalos de Navidad. Pequeños ojos brillantes, sonrisas espontáneas, abrazos que parecían contener toda la inocencia del mundo. Aquellos momentos tocaron fibras en su corazón que había olvidado existían. Comprendió que la riqueza más grande no estaba en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la capacidad de generar felicidad, de ser fuente de esperanza. Mientras tanto, la empresa empezaba a mostrar señales de recuperación. Los clientes regresaban, atraídos no solo por la calidad de los productos, sino también por la nueva cultura de respeto y cercanía que Lucía había instaurado. Carlos, el gerente de finanzas, volvió a su puesto, sorprendido por el cambio que observaba en la directora. El equipo trabajaba con entusiasmo, y los resultados comenzaron a reflejarse en los informes. Era evidente que un ambiente de apoyo y compasión no solo es bueno para el alma, sino también para los negocios. Lucía también enfrentó momentos de duda. A veces recordaba sus errores pasados, las humillaciones que había causado, las oportunidades perdidas de ser mejor para los demás. El peso de la culpa la hacía cuestionarse si realmente merecía esta segunda oportunidad. Pero cada gesto de gratitud, cada sonrisa que encontraba en el camino, era un recordatorio de que todavía había tiempo para cambiar, para enmendar, para construir un legado diferente. Un día, mientras caminaba por el barrio, se encontró con una mujer mayor que había recibido ayuda suya anteriormente. La mujer le tomó las manos y, con lágrimas en los ojos, le dijo cuánto había significado aquel apoyo para ella y su familia. Lucía sintió algo que no había experimentado en años, un profundo sentido de conexión y propósito. Comprendió que cada acto de bondad tenía un efecto multiplicador, que podía transformar vidas y abrir corazones. Además, Lucía comenzó a darse cuenta de que su salud también mejoraba. Los dolores de cabeza disminuyeron, su energía regresó y el miedo a perder la vida se transformó en motivación para vivir con propósito. Aprendió que cuidar del corazón y de la mente no era un lujo, sino una necesidad para poder estar presente y ser útil para los demás. Cada respiración, cada decisión, se volvió un recordatorio de que la vida es frágil, y que el tiempo debe invertirse en lo que realmente importa, las personas, las relaciones y el impacto positivo que podemos generar. La Navidad siguiente fue un momento decisivo. Lucía, vestida nuevamente de Santa Claus, salió en silencio a dejar regalos en cada casa de su barrio y en la oficina. Pero esta vez, no fue solo un acto de sorpresa, fue un ritual que simbolizaba su compromiso de vivir de manera diferente. Cada regalo llevaba un mensaje, no solo de alegría, sino de perdón y de esperanza. Las cartas contenían palabras de reflexión, de reconciliación, de invitación a creer en la bondad de los demás y en la suya propia.
Cuando la comunidad descubrió que era Lucía quien había estado detrás de esos gestos, el impacto fue profundo. La sorpresa inicial dio paso a la admiración, y con el tiempo, al cariño sincero. Aquella mujer que había inspirado temor, ahora inspiraba respeto, no por su poder ni por su dinero, sino por su capacidad de transformarse y de generar felicidad. Carlos, viendo cómo la directora había cambiado, se sintió motivado a invertir aún más su energía en la empresa, y juntos comenzaron a crear un proyecto que combinaba éxito económico con responsabilidad social, enseñando a todos que los negocios y la humanidad pueden coexistir de manera armoniosa. Lucía también empezó a reflexionar sobre las lecciones que la vida le había dado. Recordaba los días de arrogancia, la soledad que acompañaba la riqueza, y entendía que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo, en aprender a escuchar, a perdonar y a dar sin esperar recompensa. Cada acción que realizaba con amor y generosidad reforzaba esta nueva manera de vivir, y poco a poco, su mundo, antes rígido y frío, se transformó en un espacio lleno de luz y esperanza. Con el tiempo, su historia se convirtió en un ejemplo para muchos. Los empleados compartían su experiencia, los vecinos hablaban de cómo la bondad puede cambiar incluso a la persona más dura, y aquellos que alguna vez la temieron ahora la admiraban por su capacidad de reconocer errores y transformar su vida. Lucía comprendió que la riqueza más valiosa no se mide en cifras, sino en la capacidad de tocar vidas, de inspirar cambios y de crear un legado de compasión. El aprendizaje fue profundo, no importa cuán exitosos o poderosos seamos, si olvidamos la humanidad y la bondad, estamos incompletos. La verdadera grandeza se mide por el impacto que dejamos en los demás, por la capacidad de cambiar para mejor y de influir positivamente en la vida de quienes nos rodean. Lucía lo aprendió de manera intensa, dramática y transformadora, y su historia sigue siendo un recordatorio de que siempre es posible redirigir nuestro camino, sin importar cuán lejos hayamos caído. La transformación de Lucía no se detuvo con una Navidad. Cada día se convirtió en una oportunidad para profundizar en su cambio, para fortalecer los lazos con su comunidad y con sus empleados. Comenzó a involucrarse en proyectos que antes nunca habría considerado, programas de apoyo a familias necesitadas, becas para jóvenes del barrio y talleres para pequeños emprendedores. Su empresa se convirtió no solo en un motor económico, sino en un faro de inspiración, un lugar donde se valoraba la humanidad tanto como el talento. Los resultados no tardaron en aparecer. Las finanzas de la compañía mejoraron, sí, pero más importante aún, la cultura laboral se transformó. Los empleados trabajaban con entusiasmo, se apoyaban entre sí y entendían que sus esfuerzos tenían un propósito mayor. Lucía aprendió a escuchar con atención, a reconocer los méritos sin humillar y a guiar con paciencia. Cada gesto de gratitud que recibía la fortalecía, recordándole que el verdadero éxito se construye con respeto y compasión. En el barrio, su presencia también era distinta. Ya no era la mujer que pasaba indiferente frente a las dificultades de los demás, ahora se la veía caminando entre las casas, conversando con vecinos, ayudando a quienes más lo necesitaban. La gente comenzó a confiar en ella, a acercarse sin temor, a compartir historias y sueños. Lucía entendió que la cercanía y el respeto generan confianza, y que cada relación que se construye con empatía se convierte en un puente hacia un futuro mejor. Un día, mientras supervisaba la entrega de juguetes y regalos para una comunidad de niños, Lucía se encontró con un pequeño que le preguntó por qué lo hacía. Su mirada era sincera, cargada de curiosidad y asombro. Lucía sonrió y le respondió con sencillez, porque todos merecen alegría, y porque quiero que sepan que alguien se preocupa por ellos. Esa frase, tan simple, resumía la transformación que había vivido, de una mujer temida y fría a alguien capaz de generar felicidad y esperanza. Incluso su relación con Carlos se fortaleció.
Él no solo volvió a su puesto, sino que se convirtió en un aliado fundamental para que la empresa incorporara políticas que combinaran eficiencia con cuidado humano. Juntos diseñaron programas de mentoría, apoyaron a emprendedores locales y promovieron una cultura de solidaridad que impactó no solo en los resultados financieros, sino en la vida de cada persona involucrada. Lucía comprendió que rodearse de personas con valores similares potencia cualquier cambio y que el liderazgo verdadero no se trata de imponer, sino de inspirar. Sin embargo, Lucía también enfrentó desafíos internos. A veces se encontraba con recuerdos de su pasado, palabras duras que había dicho, oportunidades que había perdido, la soledad que acompañó su riqueza. Sentía culpa y arrepentimiento, pero aprendió a usar esos sentimientos como recordatorios de por qué debía mantenerse firme en su camino de cambio. Cada reflexión, cada pensamiento crítico sobre su pasado, se convirtió en un paso hacia la humildad y la sabiduría. La vida, en su manera silenciosa, continuó premiando su esfuerzo. La empresa prosperó, sí, pero Lucía descubrió que la mayor recompensa estaba en las conexiones humanas. Ver la sonrisa de un empleado agradecido, escuchar las historias de un vecino ayudado, recibir un abrazo sincero de alguien que antes le temía, todo eso valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Comprendió que la verdadera riqueza es intangible, pero infinita en su capacidad de llenar de sentido la vida. En el siguiente año, durante la Navidad, Lucía volvió a vestirse de Santa Claus. Esta vez no fue solo un acto de sorpresa, sino una tradición que simbolizaba su compromiso con la bondad y la transformación. Recorrió nuevamente las calles, dejando regalos, palabras de aliento y notas que invitaban a reflexionar sobre la generosidad y el respeto mutuo. Al hacerlo, se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad, alguien capaz de reconocer sus errores, cambiar y generar un impacto positivo duradero. Los vecinos, los empleados y hasta antiguos conocidos que alguna vez la habían juzgado comenzaron a verla de otra manera. No era solo una mujer rica, era una líder humana, un ejemplo de que la transformación es posible y de que nunca es tarde para elegir la bondad sobre el egoísmo. Su historia comenzó a difundirse, inspirando a otros a mirar dentro de sí mismos y a valorar el poder de la empatía, la humildad y la generosidad. Lucía, por su parte, entendió algo esencial: la verdadera grandeza no se mide en posesiones ni en títulos, sino en la capacidad de tocar vidas, de aprender de los errores y de actuar con corazón. Cada acción compasiva se convirtió en una inversión que rendía frutos invisibles, pero eternos. Su vida, antes marcada por el miedo y la soledad, ahora estaba llena de propósito y alegría genuina. Finalmente, la historia de Lucía nos deja una lección clara y poderosa: no importa cuán lejos hayamos caído, cuán duro haya sido nuestro pasado o cuán cerrados estén nuestros corazones. Siempre hay oportunidad de cambio, siempre se puede elegir la bondad, siempre es posible transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos, en cómo amamos y en cómo contribuimos a un mundo más humano. Lucía lo aprendió de manera profunda y emocional, y su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar, de perdonar, de actuar con compasión y de dejar un legado que trascienda más allá de las cifras y del tiempo. La vida no espera, pero siempre ofrece una segunda oportunidad para quienes deciden abrir el corazón y caminar por el camino de la humanidad. Al final, Lucía descubrió que el éxito real, ese que llena el alma y no solo la cuenta bancaria, está en la bondad, la empatía y la capacidad de generar felicidad. Su transformación se convirtió en un ejemplo vivo de que la vida nos da señales, nos reta y, si escuchamos, nos ofrece la posibilidad de redimirnos, de crecer y de inspirar a otros. La verdadera fortuna está en ser un faro de luz para quienes nos rodean, y Lucía eligió serlo. Su historia nos recuerda que siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad de cambio, y que la felicidad más auténtica nace del amor y la generosidad.
Porque al final del día, no recordaremos las riquezas que acumulamos, sino las vidas que tocamos y los corazones que logramos transformar. La moraleja es clara, la vida nos enseña que la verdadera grandeza está en el corazón, y que nuestra mejor inversión siempre será en humanidad, bondad y compasión.